Alguna vez, siendo muy jovencito, estaba muy preocupado por la cuestión del amor. No entendía cómo una persona cualquiera de pronto se recortaba del conjunto y se convertía para uno en alguien muy especial. Me preguntaba si el brillo del amor estaba en el objeto amado o si estaba en el sujeto amante. ¿De qué nos enamoramos cuando nos enamoramos? Y les cuento una breve historia. Se me ocurrió un día hacer un libro de entrevistas a Germán García. Lo llamé por teléfono, con todo un protocolo, yo pensando que bueno, me iba a poner una serie de obstáculos. Me dijo, sí, claro, vení, arreglemos. Fui, pensé que iba a ser una entrevista de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas como mucho. Me llevó a un bar, me citó en un bar, el Bar Esmeralda de Buenos Aires, y estuvimos 6 horas, así como lo oyen, 6 horas. Quedé en una segunda vez, yo llevé más grabadores, porque en esa época estaban con los grabadores a pila, y llevé más grabadores y más material para grabar, y estuvimos 8 horas, ¿no? Me citó a las 11 y terminamos a las 7:30 de la tarde. En un momento de esa entrevista, por esas cosas del amor precisamente, se me ocurre decirle a Germán García, lo que pasa, Germán, es que yo estoy perdidamente, así le dije, perdidamente enamorado de usted. Apenas lo dije me arrepentí. Decía, trágame tierra, ¿cómo puedo ser tan bestia? Pero García ni se inmutó, acostumbrado como estaba a las manifestaciones más o menos delirantes de todo el mundo. Y se encogió de hombros, hizo una pausa dramática, esa que manejaba él muy bien, y me dijo, es interesante el amor. Sobre todo porque no es una cuestión de personas. El amor es una cuestión de significantes. Entonces lo que vos tenés que hacer es fijarte cuáles son los significantes que amás en una persona y entonces de ahí sacás cuál es tu relación con tu propio amor o tu relación con el amor. Les cuento esta historia porque quiero que empecemos con una suerte de pacto entre audiencia y orador, porque no quiero hablar desde el saber. No se va a tratar de conferencias de un sabio sobre Germán García o sobre psicoanálisis, sobre lo que sea, sino que voy a hablar como enamorado. No voy a hablar desde el saber, aunque va a estar desde luego presente, sino más bien desde el amor, como enamorado. Entonces así les pido un poco que me escuchen y se los digo también porque espero que al finalizar esta conferencia o si llegan a venir a las 3, cuando finalice el ciclo, cada uno de ustedes se pueda llevar algo de Germán García, algo de la historia del psicoanálisis en nuestro país, pero también una pregunta, digamos así, sobre el propio amor. Entonces, esta historia que les voy a contar es la historia de alguien muy especial, como les dije antes, pero también metido en el interior de una cultura argentina periférica, importadora, en un siglo muy especial, que es el siglo XX, después le voy a mostrar en detalle, y me parece que es importante, digamos, este recorrido, porque yo creo que ahí, en esta persona especial, en esta cultura argentina periférica, en este
siglo XX, yo creo que hay un capital cultural que nosotros podemos cuidar, podemos acompañar, dejarnos enseñar algo por él y compartir. Entonces, esta historia la vamos a empezar, ahora sí, ya vamos a los bifes, la vamos a empezar in media res, como se dice, ¿no? Es decir, en mitad de la cosa, ¿no? Y esto es el año 81. En el año 81, Germán García está en España y quiero que se ubiquen, que se imaginen por un momento, que piensen por un instante, que ustedes lucharon por lograr algo durante muchísimo tiempo y que de pronto lo logran. De pronto logran algo. Y cuando logran eso por lo que lucharon toda la vida, en el país en el que ustedes viven hay un golpe de Estado, una dictadura cívico-militar que impone el terrorismo de Estado. Piensen que ustedes tratan de quedarse ahí, tratan de seguir diciendo algo, de seguir produciendo algo, pero reciben amenazas y se tienen que ir. Justo cuando habían logrado aquello por lo que habían luchado, se tienen que ir. Imagínense que, además, al poco tiempo se les muere su referente epistémico, su maestro y amigo, en el caso de Germán fue Oscar Mazota, antes de llegar a los 50 años. Pero cómo la vida es pródiga en la democrática distribución de la desgracia, y como si esto fuera poco para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, resulta que sus amigos les avisan que han sido expulsados de la escuela que ustedes mismos fundaron. Exiliados con el amigo muerto antes de llegar a los 50 y expulsados de su propia escuela, ¿no? Todos conocemos el principio de la Divina Comedia, ¿no? Dice el Dante algo así como: en mitad del camino de la vida me encontraba en una selva oscura, ¿no? Esto es encontrarse verdaderamente en una selva oscura. Y lo que quiero que ubiquen, digamos, es cómo nuestro personaje, lo vamos a tratar por ahora como un personaje, se las arregla con esto. Porque por suerte, entre los capitales culturales con los que contaba Germán García, estaba Witold Gombrowicz. Ese escritor polaco que se queda 24 años en la Argentina, que viene por unos días y se queda 24 años, del que Piglia llega a decir que es el mejor escritor argentino, ironizando. Y Gombrowicz había hecho el chiste de que él también en la mitad del camino de la vida se encontraba, era más o menos los 35 años, porque en la época del Dante la gente moría aproximadamente a los 70 años, entonces tenías 35, estabas en la mitad. Germán tiene en el 81, 35, 36 años. Y el chiste que hacía Gombrowicz era: en mitad del camino de la vida me encontré en una selva oscura y esa selva era verde. Es decir, que era una selva de inmadurez. Era una selva que nadie se podía tomar completamente en serio. Era una selva que tenía toda la carita llena de pornocos, digamos, ¿no? Era una selva, digamos, oscura y cómica a la vez en su tragedia, digamos así. Entonces, ahí vamos a ir, les voy a hacer un dibujito en el pizarrón para que tengamos, dentro de esta historia que les estoy comentando, me interesa situar la historia argentina, porque acá vamos al contexto general en el cual transcurre el trabajo, la constelación que arma
Germán García. Ocurre en pleno siglo XX. ¿Cuándo empieza el siglo XX? Bueno, según Eric Hobsbawm, el siglo XX empieza con la Revolución Rusa en 1917. Él hace esa operación donde separa la cronología del acontecimiento. En vez de leer el inicio por la cronología, 1900, la lee por el acontecimiento. Entonces dice, empieza en el 17. Ahí empieza el siglo XX. Pero en Argentina, el siglo XX, podemos decir que empieza el 17 de octubre del 45, cuando las masas piden la libertad de Perón y se constituyen como sujeto político. Ese sería, podríamos decir, el comienzo de la historia del siglo XX en Argentina, ¿no? Y Germán nace en el 44. Nace en el 44, o sea que va a conocer, fíjense qué interesante, la revolución fusiladora del 55, va a conocer a la Morsa Onganía en el 66, que fue la introducción de lo que iba a ser después el golpe cívico-militar del 76 con Videla, Macera y Agosti y el terrorismo de Estado en Argentina. Esta línea sigue y podríamos decir, si trazáramos un arco imaginario, que va a culminar con la masacre del 2001, donde se cierra este círculo que empezó en el 55 con las clases dominantes argentinas armando su política. Germán García recorre todo este tiempo y vamos a encontrarlo por acá, en el 68, con su novela Nanina. Esta es la primera novela. Y Nanina es, de alguna manera, el primer encuentro de García con, digamos, la selva oscura. Porque, rápidamente lo digo, no quiero abundar en datos que ustedes encuentran a un clic en Google, quiero más bien darles una panorámica, quisiera operar como una especie de esos guías turísticos que hay en algunas ciudades europeas que van con un paraguas y estudian historia y te van llevando, adoran la ciudad por la que te van llevando, pero te van mostrando. Entonces sería mostrarles cierto recorrido, ciertas marcas para que ustedes después, los que ya están habituados, acá hay muchos que sé que hace mucho que leen a Germán García y que puedan realmente avanzar en la lectura, en el estudio de esa constelación inmensa. Le decimos constelación y no obra porque no lo consideramos algo cerrado y la obra a veces da la sensación de algo cerrado. Pero bueno, Humberto Eco habló de la obra abierta, así que es indistinto. En definitiva, la cuestión es que es un trabajo que está abierto, el de Germán García, y que los que ya lo recorrieron pueden profundizar y los que todavía no entraron, quiero que tengan por lo menos una puerta de entrada lo más... yo me traje un machete acá, lo más precisa y clara que sea posible. Bueno, ya les expliqué entonces este recorrido. Ahora, otra cosa que les quiero hablar hoy es proponerles un aparatito de lectura, porque Nanina, justamente, del 68, está dentro, digamos, de este aparatito de lectura que les quiero mostrar, que tiene como 3 lados. Yo digo que Germán interviene en 3 escenas. Interviene en una constelación, en un contexto y en un conflicto. Podríamos decir que Nanina interviene justamente en un contexto, este contexto del 68, que sería el contexto moralista argentino, como bien lo explica Germán García. Esta novela va a ser censurada por cuestiones de orden estrictamente vinculadas a la moral pública y a un uso del lenguaje que, de alguna manera, atenta contra esa moral pública. Entonces, esta novela es una intervención sobre ese contexto, pero también es una intervención sobre el contexto familiar y también es una intervención sobre el contexto de la ciudad de Buenos Aires, el contexto de alguien que viene de otro lugar,
aparece en Buenos Aires y tiene que hacerse recibir por esa ciudad. Entonces Nanina, creo que la traje y se las voy a mostrar, hay un prólogo muy breve, pero excelente, de Ricardo Piglia, donde explica muy bien, bueno, es una novela de iniciación, ahora vamos a ir un poquito ahí, pero les quiero dar este contexto. Nanina interviene sobre este contexto y hay un librito, que lo considero vinculado a este, que es Hablan de Macedonio Fernández, que es un libro que García hace de entrevistas con distintas personas de las letras porteñas, y es también como un modo de entrar por el libro, por la narración, por el uso del lenguaje, a una ciudad. Digamos que es el libro con el que conquista una ciudad. La conquista de una ciudad por la vía del libro. En este caso, de 2 libros. Y por la vía de la palabra de quienes conocieron a esta especie de padre de las letras argentino, que es Macedonio Fernández, que después García le va a escribir un libro extraordinario, único. No hay ningún otro libro igual sobre Macedonio Fernández, hay muchos y muy buenos, pero es el libro más extraño y para mí el mejor de todos los libros que he leído sobre Macedonio Fernández, que se llama Macedonio Fernández, la escritura en objeto. Ya vamos a comentar algo más adelante, pero bueno, en estos 3 ejes que los dibujamos así como los diagramas de Venn, no piensen en el nudo lacaniano, piensen en los diagramas de Venn, constelación, contexto, conflicto. Yo digo, si Nanina interviene en el contexto, la revista Literal, que va a ser del 73, va a operar en una constelación porque va a promover una constelación de escritores, una constelación de lecturas, va a ligar escenas que aparecían como completamente disyuntas, como completamente separadas, y les va a dar una articulación, además de proponer todo una suerte de programa de lectura de la literatura nacional a través de Literal, ¿no? Y en la intervención en el conflicto, sin duda, la entrada del psicoanálisis en Argentina. La entrada del psicoanálisis en Argentina, que es donde Germán García discute el mito que había armado la Asociación Psicoanalítica Argentina, que decía que ellos eran los pioneros del psicoanálisis en nuestro país. Eran los pioneros. Ellos habían inventado la cosa. En realidad, lo que señala Germán García es que el psicoanálisis no empieza con la APA, el discurso del psicoanálisis no empieza con la APA, que lo que empieza con la APA es la institucionalización del psicoanálisis porque es la primera institución oficial, pero que en realidad importan el inglés como idioma en lugar del francés, importan toda vamos a decir, la impronta de Ernest Jones y llegan a importar el programa de Nueva York. Digamos que el programa de Nueva York que daba la APA acá es exactamente lo opuesto al programa de Lacan. El programa de Lacan va a ser justamente el que va a introducir Oscar Mazota con toda la banda, entre la que estaba Germán García, y la va a introducir en Argentina. Entonces tenemos en este dibujo que me parece que confunde más de lo que en realidad explica o aclara, pero bueno, me parece interesante poder ordenar un poco la lectura desde la construcción de una constelación como intervención, la intervención en el contexto y la intervención en este conflicto, porque me parece que son 3 nudos. No quiero decir que Nanina no interviene acá o acá. Creo que hay que pensarlo como un diagrama de Venn, digamos, donde constelación, conflicto y contexto son movimientos donde podemos ir ubicando distintos libros y distintas situaciones que plantea García en la intervención de su escritura. Bien, hasta acá tenemos un panorama general. Yo estoy muy atento al tiempo y
Les quiero mostrar también, otra cosa que quiero que hagamos hoy, es que les quiero mostrar, tenemos pensado al final hacer una ronda de preguntas para conversar un poco. Por eso mi posición ha sido la del enamorado y también una posición abierta como para estimular más que nada la conversación, que me parece que es lo que en definitiva le da cuerpo, le da entidad a este encuentro, que la verdad que hacía 1000 años, yo tengo una alegría extraordinaria, un agradecimiento con ustedes que vinieron, porque es la primera vez desde que empezó la pandemia que puedo estar así. Estaba encerrado adentro de un cuadradito, en una camarita, y bueno, volver acá la verdad que es sumamente importante. En ese sentido, les quiero hablar de libros, les quiero dejar bibliografía, porque la idea es que se lleven bibliografía. No lo dijimos en ningún lado, pero me hubiera gustado que vinieran con papel y lápiz para ir tomando notas y se vayan, pero se llevan lo que se acuerdan. Les voy a ir contando algunos libros que me parece que les pueden servir por dos razones. Una, porque tienen información que considero vital. Son todos los libros que he utilizado para poder armar este ciclo de conferencias. Y lo que me parece más relevante es que justamente tienen que ver con esta extraña influencia que significa Germán García, que es el título de la conferencia de hoy. ¿Por qué Germán García es una extraña influencia? Porque él nunca se preocupó solamente por forjar la figura de un autor. Nunca se encerró en un gabinete, en un escritorio, a construir su obra solo, como es el estilo más conocido, digamos, ¿no? El artista solitario encerrado en su guardilla, con su alquimia, escribiendo la gran obra. Para García, la gran obra parece haber sido la ciudad. Para García, la gran obra parece haber sido el cuerpo y el deseo de los otros. Para García, la gran obra era, sí, porque era un gran autor y trabajaba, pero era este encuentro permanente con el deseo del otro, con la palabra del otro, con lo que en esa palabra había de enigmático, de problemático, de extraño. Y estaba siempre, por eso les contaba, siempre atento a eso, por eso les contaba la anécdota. Un desconocido te llama por teléfono, le decís que sí y te sentás 8 horas en un bar a hablar con él. Porque no estamos diciendo que lo llamaba un periodista de Clarín, qué sé yo, o alguien que tuviera nadie, un don nadie, un pendejo que, ¿no? No tan pendejo, pero va, más o menos, digamos. Me gusta pensar que alguna vez fui joven. Aunque nada es menos probable. Bueno, hay un libro que está acá, que es una revista en realidad, que es esta. Traje para mostrársela las que encontré en la biblioteca. ABC, La cultura del psicoanálisis, Germán García, Los ecos de un nombre, retoma el título que utiliza Germán para hablar de Oscar Mazzotta. Acá lo tienen, el otro librito del cual está tomado, Oscar Mazzotta, Los ecos de un nombre. Y acá hay una serie de artículos buenísimos, muy buenos, sobre distintos aspectos del trabajo de Germán, de la palabra de Germán, de la enseñanza, de la transmisión. ¿Por qué les traigo estos libros también? Porque son un efecto de la transmisión de Germán García. Todos estos libros forman parte de lo que podríamos llamar la constelación García, de lo que estamos llamando la constelación García, que tiene que ver con las marcas que deja García en distintas ciudades del país, ¿no? Por ejemplo, tenemos Salta, Salta sacó un libro también que no lo tengo ahora acá, pero es Voces, que al final hay una conferencia sobre el síntoma de García, que es extraordinario. Todo lo van a conseguir, por supuesto, momento de chivo, todo esto lo van a conseguir, por supuesto, en el Juguete Rabioso Libros, Mendoza 784. Acá está todos los libros que voy a mostrar. Que es el gran auspiciante, que además regaló libros
regaló libros, vamos a regalar 2 libros al final, ¿eh? Así que gracias a Germán Armando y a Blas Novillo, que son como 2 duendes protectores de los lectores rosarinos. Bien, les decía, todos estos libros tienen que ver con esta constelación García. Voces de Salta, una revista que se llama El Prismático, que es de Jujuy. Son todos lugares donde Germán fue con su enseñanza, con su pasión por el psicoanálisis, con su gusto por la organización política del psicoanálisis en nuestro país. Y después tenemos, bueno, este es Colegio de Estudios Analíticos. Tenemos Germán García, Oscar Mazota, Los ecos de un nombre. Este libro es de Germán. Son las conferencias que él da en España. Sobre ese libro vamos a leer lo que dice Jacques Alain Miller de Germán García, porque ahí me olvidé de contarles algo. Cuando Germán está en esta selva oscura, al igual que el Dante, se encuentra con su Virgilio. ¿Quién era el Virgilio de Germán? Decimos nosotros, no sé si él lo aceptaría. Era Jacques Alain Miller. Entonces García va y le dice: mis amigos me expulsaron de la escuela que yo mismo fundé. Me expulsaron. Y Jacques Alain Miller le dice: en buena hora, ahora tienes las manos sueltas para hacer lo que quieras. Y Germán García, con las manos atadas, hacía maravilla, con las manos sueltas, no te podés imaginar, ¿no? Bueno, acá tenemos Nanina, que ahora les voy a contar algo de lo que dice Piglia. Tenemos esta novela, Miserere, que yo no lo tengo marcado seguramente, pero acá está el párrafo, que es como quien dice la biografía más corta del mundo. Voy a hacer lo que todo el mundo dice que no hay que hacer, que es buscar cosas que uno no tiene perfectamente preparadas de antemano. A ver si lo encuentro, capaz que lo encuentro. Es una frase que siempre estamos repitiendo. Bueno, pero él lo dice, lo digo de memoria. Lo digo de memoria. Dice, esa tarde en que me fui, con la desolada decisión de convertirme en nadie para mi familia y en alguien para los otros. Una biografía impecable, ¿no? Bueno, vaya si se convirtió en alguien para nosotros, que somos esos otros, que esto que estamos haciendo acá, también lo quiero decir y quiero que quede como marcado, no es algo que nosotros hacemos recordando al gran personaje ilustre de Germán García ni nada de eso. Esto que está ocurriendo hoy acá, que ustedes estén ahí, que yo esté acá, que estemos hablando de esto y no de lo que dice Clarín, que estemos armando esta agenda de la cultura argentina periférica, del psicoanálisis divertido de Germán García, del conflicto histórico con la corporación médica y toda la chispa, la cosquilla, lo interesante que hay en la historia del psicoanálisis en nuestro país, gracias a algunas personas como Oscar Mazota, como Germán García y muchos otros. Esto está en el programa deseante de Germán García. Por eso digo una extraña influencia, porque estamos acá gracias al deseo de él, no es que nosotros estamos haciendo. Esto es un efecto de un deseo de transmisión, de propagación de la peste en nuestro país. Entonces, yo me lo imagino riéndose porque esto lo programó él, no nosotros. Él producía, escribía, nos escuchaba para producir encuentros entre otros, que los otros se encontraran para seguir una orientación de trabajo, una orientación de lectura, una orientación de organización.
Este libro es verdaderamente una joya. Se llama Oscar Mazota, El revés de la trama. Está compilado por alguien que lo trajimos acá a Rosario varias veces, que esto sería la parte de la constelación de Buenos Aires, la Fundación Descartes, que si se meten en Google van a encontrar el archivo Germán García, van a encontrar cualquier cantidad de textos, o sea que ahí tienen como para hacer dulce. Yo simplemente les estoy mostrando algunos puntos como para ir abriendo algunas puertas que ustedes después pueden ir profundizando. Marcelo Izaguirre hace la compilación y acá van a encontrar cualquier cantidad de testimonios, entrevistas. Hay una entrevista a García también, sobre lo que fue la entrada del psicoanálisis en la Argentina a través de los testimonios de sus protagonistas. Y por último tengo acá Jacques Lacan, el anclaje de su enseñanza en la Argentina. Esto también es un libro enteramente escrito por Marcelo Izaguirre y acá está toda la trama de esa entrada del psicoanálisis con mucho pie de página, con mucha información. Este es un libro de estudio realmente para el que le interese conocer cómo viene la mano, como se suele decir. Y hay otra publicación que a mí me parece muy precisa y muy importante, que es el homenaje a Oscar Mazota, que también lo hizo el Colegio de Estudios Analíticos, porque ahí están todas las cartas que mandaba Mazota cuando en un determinado momento de la dialéctica de la constitución de esta escuela fallida, que fue la Escuela Freudiana de Buenos Aires, tal como la menciona Germán García en Los ecos de un nombre. Esta escuela fallida es fallida porque se la roban a Mazota y Mazota empieza a mandar cartas y ahí hay toda una producción de textos que también está registrado en ese homenaje a Oscar Mazota. Me gusta esto, no para pelear con nadie. A veces parece como que se tratara de pelear. Nosotros no peleamos, las peleas están. Las peleas están y se llaman historia. Cuando Joyce decía que la historia es la pesadilla, y hablaba de la pesadilla de la historia, es porque la pelea, la guerra, está en el lenguaje y por el lenguaje, y está ahí. Es una tontería no marcarlo, no verlo, no leerlo. Pero también me interesa porque se deja de romantizar lo que es la historia del psicoanálisis en nuestro país, como si el psicoanálisis fuera una cosa de gente culta, de una élite, de gente que habla en francés y se perfuma lindo y usa saquitos de lino, ¿no? El psicoanálisis, como cualquier institución, como cualquier discurso importado, por más que a algunos les guste hablar del psicoanálisis argentino, que es una verdadera ficción delirante, no hay psicoanálisis argentino, el psicoanálisis es un producto importado, pero justamente porque es un producto importado, hay que hacer una recepción. Y esa recepción puede ser pasiva, puede ser servil, puede ser por la vía de la identificación imaginaria o puede ser una recepción activa que mantenga una relación con las marcas del país y de la lengua en la que ingresa y que tenga, digamos, este cierto gusto por popularizar sin vulgarizar. Como decía Oscar Mazota, se puede ser claro sin dejar de ser riguroso. No armar una jerga profesional o pseudo profesional para hacer creer que somos gente sabia. El psicoanálisis no tiene nada que ver con la sabiduría, porque como trabaja con la pulsión, sabe que la pulsión nos hace a todos bastante maleducados y le damos poca importancia a lo que sabemos. Más bien actuamos por lo que se nos canta. Cómo nos pinta el viento. Porque si hay una experiencia que todos hacemos muy bien es que cuando la gente dice en la televisión somos seres racionales, uno siente ganas de reírse. Porque sí, somos seres racionales, pero también somos seres pulsionales. Y esos seres de goce que somos no atienden a veces las razones, ¿no? O casi nunca, ¿no? Y siempre gana la pulsión, nunca gana la razón. Eso lo sabía Germán García y eso forma parte, y con esto cierro todo este circunloquio,
justamente lo que hace Oscar Mazzotta y lo que hace Germán García es empezar a plantear en Argentina una cultura del inconsciente. Una cultura del inconsciente quiere decir una cultura donde dejemos de creer que existe el individuo y la sociedad, que somos uno, que nos orientamos hacia nuestro bien, que ya van a volver los viejos y buenos tiempos en los que éramos felices, etcétera, etcétera, etcétera. Una cultura del inconsciente es una cultura del chiste, es una cultura de lo real, es una cultura del goce, es una cultura de la lectura de la tragedia y es una lectura también del grano de comedia que hay en toda tragedia. Pero eso lo arma Oscar Mazzotta con toda la banda, Germán García como primus inter pares, digamos, como se dice, como el mejor entre todos, el primero entre todos, y arman esta cultura del inconsciente en Argentina, que es la que yo digo que nosotros tenemos que compartir, cultivar y llevar más lejos. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, pero me parece que podría decir que estamos como casi para ir cerrando la primera conferencia y abrir una ronda de preguntas. De todos modos, quiero terminar volviendo un poco al principio. Porque hoy, bueno, vimos, digamos, este pequeño recorrido histórico, esta contextualización de la historia, ¿no? Vimos el aparatito de lectura, estos 3 textos que vamos a estar trabajando. Vimos hoy algo de Nanina, que no lo desplegamos, ya nos vamos a meter. Vimos algo de Literal y vimos algo de lo que va a ser la entrada del psicoanálisis en la Argentina. Voy a tratar un libro más o menos un libro por vez. La próxima conferencia va a ser sobre Literal específicamente, pero vamos a retomar lo que quedó pendiente de Nanina y vamos a cerrar con la entrada del psicoanálisis en la Argentina y algunos otros textos. Y bueno, y también vimos estos efectos de la enseñanza, estos efectos del discurso de Germán, por la vía de la constelación García, de la que les hablaba, a través de publicaciones concretas que realmente sirven para orientarse en la obra de Germán y en la historia del movimiento analítico en Argentina. Eso es lo que vimos. Pero yo quería volver al principio de lo que les decía hoy, porque les quiero compartir algo que no pude compartir con Germán porque no le pude decir nunca por qué yo estaba perdidamente enamorado de él, ¿no? Él tampoco me lo preguntó, pero me hubiera gustado poder decirle. Y me parece un grandísimo momento para, de alguna irrisoria manera, vengarme de la muerte. Y ya que no se lo pude decir a él, decírselos a ustedes. Es un esbozo, es un principio de idea, pero pensando en esto que él dijo, el amor no es cuestión de personas, es cuestión de significantes. Cuando yo trataba de pensar, ¿por qué? ¿Por qué estaba perdidamente enamorado? ¿Saben de qué me acuerdo? Una cosa que les va a causar gracia. Me acuerdo de David y Goliat. David y Goliat es la vieja historia conocida, el más débil, el más fuerte, el que parece más fuerte pero no es tan fuerte, y el que parece más débil pero no es tan débil. Y el triunfo del débil sobre el fuerte, ¿no? Es una metáfora clásica. Pero lo que me llama la atención de esa historia y por la cual la asocio a Germán García es precisamente porque tiene una particularidad, y es que Goliat le dice a David que se acerque, que le va a hacer conocer la derrota. No me acuerdo las palabras exactas, las estoy inventando. Que acércate que te voy a enseñar cuántos pares son 3 botas, le dice Goliat, ¿no? Y David, ¿qué le dice? Tomá para vos, yo no me acerco ni en pedo. Yo me voy a mantener a distancia. Me voy a mantener a distancia. Se mantuvo a distancia y gracias
a este arte de la distancia, y me atrevo a decir de la distancia justa, yo digo que David le ganó a Goliat. Seguramente el ejército israelí dirá otra cosa y los teólogos dirán otra. Les estoy contando, no estoy haciendo una interpretación del mito, para nada. Es simplemente contarles un poco para responder de alguna manera a esta pregunta con la que empezamos, de qué nos enamoramos cuando nos enamoramos. Yo me enamoré de ese arte de la distancia de Germán García. Y ese arte de la distancia también implica disponibilidad. Esta disponibilidad de estar 8 horas con un desconocido. Esta disponibilidad y este arte de la distancia, a mí me parece que son un rasgo sumamente importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque él mantenía con el centro una relación de distancia, no se dejaba atrapar por la seducción del centro, pero nunca lo perdía como referencia. Y sabía moverse en los márgenes, pero tampoco se dejaba seducir por una épica de la marginalidad. Entonces, por eso me pareció bien este arte de la distancia entre el centro y el margen, y como decía Héctor Libertela, mientras más periférico, más central, no dejarse seducir por ninguno de los dos ejes, pero a la vez no perderlos nunca de vista, nunca perder de vista el margen, nunca perder de vista el centro y operar en esa distancia y estar disponible para tirar con la gomera en algún momento y dar en el blanco. Cada libro de Germán García es un gomerazo que da en el blanco y tumba a Goliat. Por eso me gustó este anagrama donde aparece Germán al margen, García, Gracia, la gracia de García, y realmente me parece que este divino arte de la distancia justa es precisamente lo que yo entiendo por la gracia del margen. Bueno, muchas gracias. Bien, me parece que estuve bastante acotado con el tiempo, si no me equivoco. Así que abrimos una ronda de preguntas y al final tengo la sorpresa de el regalito. Les voy a regalar 2 libros para que se lleven. Los vamos a sortear, ya van a ver de qué modo. Pero primero estoy disponible para ustedes, para que hagan todas las preguntas que quieran o alguna intervención respecto de lo que les acabo de compartir. Les digo esto, la modalidad va a ser esta. Como tenemos el tema del protocolo COVID y no podemos compartir micrófono, ustedes hacen la pregunta sin micrófono y yo la reproduzco acá para que quede en el audio. Mientras tanto, les pido para ir calentando las preguntas, el reconocimiento a los que nunca se reconocen. En primer lugar, al sonidista Tomás Flynn, para quien pido un fuertísimo aplauso. Y también voy a pedir un aplauso y un agradecimiento para mi presentador, que fue mi sueño, se cumplió mi sueño de que Fede Fricci me presente. Y una mención especial a Lautaro, a Juli, a Emma, la banda de Anoche Producciones que está haciendo el registro audiovisual de este encuentro y le están poniendo toda la onda. Los tengo locos desde hace un mes y están siempre al pie del cañón. Un aplauso grande para ellos. No sé si la disertación fue un poco aburrida y los noto como bajos de energía
o están cansados, o... A ver, si lo podremos levantar esto porque estamos grabando todo. Estaría bueno que haya como un clima un poquito más, digamos, como un poquito más arriba. Digo, para que no digan después que los eventos de psicoanálisis son aburridos, son así un bajón, ¿no? Ahí va, Mónica. Sí, Mónica dice, si cuando hablamos de la cultura del inconsciente nos estamos refiriendo a la revista literaria, al trabajo que hacen con el lenguaje, que lo usan casi como podemos decir, como concibe Freud al inconsciente, con todas las mañas retóricas. Creo que eso está vinculado a la relación de literal con la literatura. Porque a mí lo que me da la impresión de literal es que nunca sabés bien de qué están hablando, en el sentido, sabés si es un ensayo, si es un poema, de pronto te aparece un sueño. Es decir, es un uso del lenguaje muy, muy extraño. Ahí está la consigna clásica que hay que repetirla, hoy más que nunca, que es no matar la palabra, no dejarse matar por ella. Entonces, ahí lo que está en juego es toda la lógica de Leo Strauss, ¿no? Toda la dimensión esotérica y exotérica. Porque hoy hay gente que cree que somos libres, y que como somos libres podemos decir todo, hay que decir las cosas. Te lo voy a decir en la cara, vamos a decirnos las cosas en la cara, calzón quitado. Y la verdad es que suponer que somos libres es no darse cuenta que estamos que el lenguaje implica la censura. Entonces, como decía Lacan tenía una cuestión enigmática y esotérica para la pequeña banda a la que él formaba, y una cuestión exotérica que servía para los de afuera, para los otros. Entonces, en ese doble juego de lo esotérico y lo exotérico se arma. O García también lo dice de una manera que a mí me gusta mucho más. Dice, vos cuando de alguna manera traducís algo, si haces una traducción de algo, porque tenés que decir algo de otra lengua, o exotizás o aclimatás, ¿no? Exotizar quiere decir que vos agarrás y llamás la atención sobre algo. Si la enseñanza enigmática de Lacan, por ejemplo, podría decir que buena parte de esa enseñanza enigmática, que nunca sabés bien qué está diciendo por momentos, es bastante enigmático, oscuro, exotiza. Entonces, de pronto cosas que Freud dice en 4 renglones, Lacan arma toda una vuelta por la antigüedad y la sabiduría clásica y después dice lo contrario y exotiza. Entonces, todos quedamos como diciendo, che, bueno, pero llama la atención sobre algo. Pero después tiene que venir alguien que aclimate eso para que eso sea entendible, se pueda generar un consenso semántico y una eficacia simbólica y una operatividad. Y ahí lo tenés a Jacques Miller. Jacques Miller, con su enseñanza razonada, argumentada, lo que hace es justamente aclimatar el exotismo de Lacan, si me permiten decirlo así. Ahora, no respondí tu pregunta, porque vos decías de la cultura del inconsciente. Me fui por este lado. Al menos cuando yo me refiero a la cultura del inconsciente, no tengo duda que literal ocupa un lugar fundamental ahí. Sí, estamos de acuerdo. Y también me refiero justamente a esta intervención sobre el contexto, constelación, conflicto, porque, digamos, nosotros vivimos en un mundo prefreudiano. No vivimos en el interior de la cultura del inconsciente. Si vos hablás por ahí, bueno, ahora hay un personaje que no lo quiero nombrar, pero que dice que el problema nuestro son las neuronas, es neuronal, somos animales que tenemos problemas físico-químicos nada más. Cuando Freud escribió El malestar en la cultura. O sea, que el malestar está en el lenguaje, no está en la biología. Sin embargo, hoy, más que nunca, el malestar está en la biología. Esos discursos proliferan. Proliferan los discursos del individuo. Proliferan los discursos de la libertad. Proliferan los discursos de la autonomía. La gente es autónoma, es independiente, es una. Entonces yo creo que lo que introduce Mazzotta, además de a Lacan, de introducir una nueva lectura de Freud, de introducir todo un modo de organizar políticamente el psicoanálisis, de organizar el discurso del psicoanálisis, de organizar la enseñanza, ¿no? Porque es una obra compleja la de Mazzotta, no es solamente que trajo a Lacan, ¿no? Hace muchos movimientos muy, muy sutiles, muy elaborados y muy importantes para nosotros.
Pero digo, esa cultura del inconsciente que introduce Mazzotta con Germán García es justamente poder empezar a pensar el chiste, poder empezar a pensar la división, poder empezar a pensar la sobredeterminación, poder empezar a pensar que hablamos, poder empezar a pensar el malestar de la cultura después de Freud. Porque cuando llueve desde Estados Unidos, está este diluvio de conocimientos mezclados, porque no se sabe, se toman desde distintos lugares, 1000 conocimientos mezclados, agarran un pedacito de acá, un pedacito de allá, y se promueve la conducta, el comportamiento, lo cognitivo, etcétera, etcétera. El cerebrito es como la coronita del hombre, la coronita del rey de la creación, el cerebro. Cuando se promueve todo eso, estamos en una era prefreudiana. ¿Qué es la era prefreudiana? Lo dice Lacan en el Seminario 11, o lo que yo llamo aquí la era prefreudiana. Es precisamente la revalorización de nociones refutadas. Por ejemplo, el concepto de individuo o de yo autónomo son nociones refutadas y sin embargo vuelven. Y ahora no es solamente tú eres tú y puedes. Eres poderoso. Tú eres todopoderoso. Si tú quieres, puedes. Entonces, esta cultura del inconsciente yo creo que se opone a la cultura bárbara del imaginario imperial, ¿no? Y digo, no me quiero meter en Honduras, pero me parece que hoy la cultura del inconsciente es más grande, no tanto porque haya crecido ella o porque haya crecido el psicoanálisis, sino porque aquello contra lo que el psicoanálisis se ha opuesto se ha vuelto cada vez más siniestro. Y el hecho de que aquellas potencias siniestras contra las que el psicoanálisis alzó su voz se hayan puesto cada vez más fuertes y más eficaces y más peligrosas, hace que el psicoanálisis, por contraste, también se convierta en un lugar que empieza a adquirir un valor inesperado. Porque hoy sentarse en una conversación discreta a escuchar a ver qué dice alguien sobre el malestar, en un momento donde todo el mundo te dice callate la boca y consumí, o ni siquiera consuma, porque ya el consumo tampoco es un modelo, ¿no? Morite, más bien. Y si no te morís, metemos un virus y te vas, ¿no? Conspiranoico. Bueno, ok, vemos, después charlamos. Bueno, eso, no sé si sirvió para algo, más o menos. Bien. Exactamente. Sí, bueno, es que pero ahí tocas un punto sensible. Lo que dice Daniel es que esta cuestión entre el centro y margen es no solamente la posición de García, sino también la posición del analista, que está tomada de ahí. Y yo creo que es una puntuación muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite ubicar una cosa que Germán tenía muy clara, y que era que, díganme si estoy haciendo algo mal con el micrófono y lo cambio. Bien. Tenía muy clara, y era que no existía, digamos, una forma, digamos, de practicar el psicoanálisis y otra forma de organizar instituciones. Porque nosotros, ustedes son jóvenes, pero los viejitos conocimos instituciones que eran todos muy psicoanalistas y la transferencia, yo qué sé. Pero cuando las papas quemaban, tenías que supervisar con lo que decían ellos. No podías elegir por transferencia. Ellos te decían, vos tenés que supervisar con tal, porque, qué sé yo, porque a ellos se les ocurría. Entonces, ahí había una contradicción entre lo que era el discurso de la práctica y la organización institucional, que es la misma crítica que hace Lacan cuando dice, a ver, no puede ser que nosotros somos psicoanalistas, pero resulta que atendemos 50 minutos, le damos bola a la cronología nada más, y la lógica temporal del lenguaje, ¿dónde la ubicamos? ¿Qué pasa con eso? Así que somos psicoanalistas, pero después resulta que hay un camino al final y tenés que identificar con el analista, y el tema es que vos entrás por un lado de la máquina, salís por el otro ya preformateado, ya sabés de antemano qué es lo que vas a encontrar al final. Pero Freud no había dicho eso. Freud había dicho que cada uno iba a encontrar su solución. Con mucha suerte. Con mucha suerte. No lo podemos repetir eso porque no hay que espantar a la clientela, pero
sabemos, los que se analizan, sabemos que no es una experiencia así de que vos entrás por un lado y salís por el otro divino como nuevo, ¿no? Más bien es un derrotero, bueno, que hay que andar mal para hacerlo, porque si no andas mal, mejor no te metas, ¿no? Bueno, no, pero esto, retomando, la cuestión de que justamente no se puede pensar el discurso de la práctica por un lado y después cómo hacemos las otras cosas. Entonces digo, esta política lacaniana es una política de decir, bueno, ¿cuál es esta dimensión estratégica, táctica de la transferencia, de la experiencia en realidad? Cuando Lacan habla de la política del deseo, la táctica de la interpretación, la estrategia de la transferencia, etcétera, etcétera, en el texto La dirección de la cura y los principios de su poder, está diciendo, bueno, acá hay algo de la estructura del dispositivo analítico, ¿no? Que es así. Por eso los grupos, yo he participado de miles de grupos, actualmente participo en un grupo que para mí es muy importante, que es el CAP, el Curso Nacional de Psicoanálisis, y nosotros ahí lo vemos bien y lo experimentamos y lo conversamos y lo trabajamos y lo discutimos. Los efectos de grupo, pero ¿cómo se organizan los grupos? Bueno, son los efectos de los análisis. No podemos en el análisis sostener que estamos divididos en contra de nosotros mismos y después en grupo creer que somos todos una maravilla, que nos vamos a llevar maravillosamente bien y que el otro me mira mal a mí. Porque si en el grupo nos creemos que es el semejante el que me mira mal o el que no quiere que yo esté, entonces lo que no me doy cuenta es que yo hay algo de mi mirada que no va. Entonces, ¿cómo? Estoy dividido en la experiencia y después cuando estoy en el grupo me olvido del sujeto dividido. Somos todos gente, no, él me miró mal, él no quiere que yo esté, pero vos querés estar o no. Y entonces, ¿qué es eso? ¿No? Digo, no se puede. A ver, la experiencia del análisis es una experiencia rara porque te plantea que vos no sos uno, que estás dividido, que tenés un goce que es más fuerte que tu propio yo, que te hace ir en contra de tus intereses y de tu propio bien, que te puede conducir hasta la mismísima muerte, que la alegría te resulta insoportable. Entonces, no son novedades que nos guste escuchar. Ahora, si en el consultorio somos todos muy lacanianos y después cuando salimos somos gente normal, que exigimos, como decía un amigo mío, decía, con todo lo que yo me analicé, y todavía me angustio, pero con lo pavote que era, digo yo, que soy un amigo del alma, con lo pavote que eras, si no te hubieras analizado, estarías arruinado. Por lo menos el psicoanálisis te dio la posibilidad de angustiarte, ¿no? Al pavote le digo a un amigo, se imaginan que si mi amigo es pavote, yo también, ¿no? No es que yo no lo sea. No dejamos de ser pavote, pero yo como digo, ¿cómo? Sí, yo digo que sigo siendo el mismo idiota de siempre, pero me jubilé. Lo jubilé al idiota. El análisis me permitió, sí, viste, no se cura, no deja de ser un idiota. Bueno, jubilalo. Yo ya está, lo jubilé, lo tengo ahí, se sienta en la plaza, lo dejo ahí que retose, lo acepté. Pero lo saqué de los lugares de decisión. Está jubilado. Entonces, ¿viste? Por lo menos ya que el idiota no te decida todos los temas, ya es una ganancia, ¿no? Bien. Alejandro. Sí. Yo digo que Germán no era alguien que sostenía un discurso de especialista, sino que era un especialista en el discurso, para jugar un poco tontamente con las palabras. Pero realmente no tenía, por eso escribe un libro, no tenía una relación, nunca estaba justamente, y por eso también me permitía adoptar esta posición de enamorado, más que de alguien que sabe mucho del tema del que va a hablar, porque él nunca se paraba del lado del saber. Nunca decía, yo sé, y vos no, al revés. Intentaba todo el tiempo apelar al saber del otro, ¿no? Incluso en sus contradicciones, ¿no? Sobre todo en sus contradicciones o en su desdecirse, ¿no? Entonces estaba todo el tiempo, digamos, la falta de saber era el motor. Por eso era un especialista en lo que se decía, pero no tenía un discurso
de escritor, psicoanalista. A mí lo primero que me llamó la atención, y esto se los iba a contar la próxima, pero bueno, lo adelanto por la pregunta, el comentario, que es la intervención que hace Alejandro. Yo pensé, cuando una vez que le fuimos a hacer un reportaje con Ricardo Bianchi, porque hacíamos un programa que se llamaba Sin ton ni son, trauma y cultura en FM Corazón, con Pedro Itana, que nos patrocinaba, una radio que pasaba música litoraleña y de pronto hablábamos de psicoanálisis y pasábamos Ella Fitzgerald o Billie Holiday, porque venían psicoanalistas amigos que traían esa música que escuchaban ellos y era bastante exótico y bastante divertido. Después de nosotros venía Rita y su Luminarias, que era un programa ómnibus que estaba desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Bueno, era una época muy linda y en esa época de encuentros, hace muy poco tiempo que pasó esa época, pero realmente es como si estuviéramos en otro mundo ahora, ¿no? Hay algo del carnaval y de la kermés que se borró. Ahora somos todos mucho más robóticos. Me encanta igual, me encanta esta época, pero con todos sus horrores que los tiene, pero digo, había como una cosa, veo estas banderitas y me acuerdo de los 2000. Pero siguiendo un poco esto de que se corta algo, se termina algo, ¿no? Con García. Yo creo que la muerte de García marca un cierre de algo que no se va a volver a repetir, ¿no? Por eso les marcaba este arco histórico. Y les contaba, cuando le fuimos a hacer esta entrevista, vamos a su consultorio y él recibe un llamado de la mujer porque estaba apareciendo él en la televisión pública, un reportaje que le habían hecho. Entonces la mujer lo llamaba para que vaya a la casa a ver el reportaje. Y Germán, convenciéndole a la mujer que estaba con dos personas, que eran dos extraños, y se quedó conversando con nosotros y respondiendo nuestras preguntas, prefirió quedarse conversando con extraños que ir a verse reflejado en la tele. Y a mí me parece que ahí hay algo de esta cultura del inconsciente y de esta cosa rara. No era el narcisismo del saber el que lo movía a García. Había algo de la conversación, del juego, del chiste. Por eso después escribe el psicoanálisis entre las vanguardias. ¿Por qué escribe el psicoanálisis entre las vanguardias? Porque no lo quiere localizar entre las terapéuticas. No quiere ponerlo entre las terapéuticas. No quiere que se ponga el psicoanálisis entre las terapéuticas, que es donde habitualmente se lo tiende a poner. Y se reduce y se convierte el psicoanálisis en una especie de terapia, ¿no?, que tiene que curar a la gente de vaya a saber qué cosa. Pero resulta que Freud inventó el síntoma. ¿Qué quiere decir el síntoma? El síntoma quiere decir que no hay enfermedad, en el sentido médico del término, sino que hay una solución, que se llama síntoma, a, diría Lacan, la falta de relación sexual. Esta desproporción entre los sexos. Pero demos un paso más. Esta desproporción del sujeto mismo con su propio sexo. O alguien tiene una relación armónica con su propia sexualidad. O alguien se lleva bien con su cuerpo sexuado. Nadie se lleva bien con su cuerpo sexuado, por eso tiene que hacer síntomas. Y con el síntoma, más o menos, arma algo. Entonces, la cosa empieza a ser mucho más interesante, porque ya no se trata de restablecer un estado anterior, que es la promesa, la oferta y hasta el delirio de la terapéutica. Empezamos a hablar de otra cosa. Empezamos a hablar de que cada uno tiene la posibilidad, si recurre, si usa al psicoanalista, si se banca el dispositivo analítico, que tampoco es algo tan enredado, sentarse a conversar con alguien y pagarle a una determinada hora. Parece muy simple y sin embargo no todo el mundo lo puede hacer. Y todo el mundo corcovea, porque le parece caro, porque ese horario no llega, porque no es el horario, porque no le gusta la cara, porque el otro día me trataste mal, porque me dijiste que yo era no sé qué cosa, porque me parece que a vos no te interesa atenderme. Y ojo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Algo tan simple, sentarse a hablar con alguien, pagarle a una hora determinada. ¿No? Bueno, entonces, digo, no es lo mismo el ideal terapéutico que
decir, bueno, cada uno puede inventar su solución al malestar en la cultura, a la falta de goce estructural, a la locura, al delirio de cada uno, puesto que todos somos delirantes, como señala Lacan en su última enseñanza. Somos todos delirantes. No hace falta que pensemos mucho, ni siquiera tengo que argumentar eso, ¿no? Todos sabemos, salvo nosotros, que todos los otros están locos. ¿Quién no sabe después de los 30 años que los otros están todos locos? Menos uno. Y esa es la mayor locura. Entonces, yo también estoy loco porque creo que yo no lo estoy. ¿No es cierto? Y estar loco es lo normal. Esto dice el psicoanálisis. Y si estar loco es lo normal, no tenemos nada que curar. Bien, me cargo las tintas con eso porque fue justamente este psicoanálisis entre las vanguardias donde Germán García rescata toda esta tradición de pintores, de escritores, Dada, el surrealismo, los grandes poetas, los poetas malditos, Valéry, en fin, rescata todos estos cultores de una lengua que pueda decir la locura y que pueda inventar una salida para esa locura. Germán García, puse esta metáfora de David y Goliat, pero es un gran inventor de salidas. Salidas políticas, salidas institucionales, salidas de traducción, salidas de la encerrona, salidas del goce. Es un gran promotor de salidas. ¿Cómo salimos de una situación adversa, horrible? ¿Cómo convertimos la necesidad en virtud? ¿No? ¿Cómo hacemos? Bien, me detengo aquí porque si no, le doy la lata. ¿Tenemos un par de preguntas más? ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas más? Creo que sí. Si yo no llevo mal la hora, estaríamos cerca, faltarían 10 minutos para que se cumpla la hora y media que habíamos más o menos estipulado, ¿no? Aprovechen. Claro. La lectura de la teoría psicoanalítica, ¿cómo marca esta condición periférica? Bien. Excelente pregunta. Bueno, acá el compañero habla de esta cuestión del centro, lo menciona Borges, claramente en el escritor argentino y la tradición. Creo que en algún momento, no recuerdo si ahí, pero alguien utiliza la expresión copia original, ¿no? Nosotros podemos, por la posición en la que estamos, hacer una copia original, ¿no? Este oxímoron. Bueno, sería, si me dieran tiempo, haríamos una pequeña conferencia para hablar nada más que de eso, ¿no? Porque es un tema que está muy bien puesto por vos ahí. Yo te voy a contestar en el formato que requiere que sean unos pocos minutos de respuesta, y creo que el concepto psicoanalítico, lacaniano, pero que sea lacaniano no quiere decir que no sea freudiano necesariamente, porque está en Freud. Está en Freud cuando Freud dice el yo no es amo en su propia casa, cuando dice que el síntoma es como una señorita forastera, cuando habla del ello como un extranjero interior. ¿Ven que Freud? Y después Lacan viene y dice extimidad. Lacan inventó la extimidad. No. Lacan ha inventado muchas cosas, probablemente. Pero es un gran lector de Freud. Y hay muchísimas cosas de Lacan que están dichas en Freud y a veces mucho mejor que en Lacan. Entonces esto lo digo porque también como está de moda no leer a Freud, porque Freud ahora parece que es caduco, que es una cosa falocéntrica, de otra época, no sé qué. Yo digo, el que quiere entender el psicoanálisis se hace daño si no lee a Freud. O sea, no es obligatorio leerlo, es simplemente que realmente es una belleza tomar contacto con una de las prosas más importantes del siglo XX, pero además, porque si quieren entender Lacan, les conviene leer a Freud. Les conviene leer todos los textos donde Freud plantea la lógica de la vida amorosa, lo van a encontrar después desarrollado en Lacan con otro vocabulario, con la introducción de cuestiones vinculadas a la lingüística estructural, a las matemáticas, a la topología, etcétera, etcétera, pero
están en Freud. Extimidad, este vocablo. Creo que el vocablo extimidad, como aquello que es lo más propio, pero lo más ajeno a la vez, me parece que ubica en la teoría el centro de la cuestión. Porque además ahí hay una cosa que es sumamente importante y donde se junta el escritor argentino y la tradición con la estructura del desconocimiento. Fíjate vos qué loco. Me lo hacés pensar ahora vos acá. Esto no es una teoría, es simplemente una lectura al paso. Seguramente habría que hacer muchos recorridos ahí, muchos rodeos, y habría que encontrar muchos matices. Pero, digo, esta posición éxtima del escritor argentino es homóloga, como señalaba Daniel, a la posición éxtima del psicoanalista y es correlativa de la posición éxtima del sujeto consigo mismo. Esto se lo digo con una frase de Nietzsche. Nietzsche dice una frase que dice dos, que son gloriosas. Una, cada uno es para sí mismo el más lejano. Cada uno es para sí mismo el más lejano. El más lejano, no lejano, el más lejano. Uno tiene más cerca a los otros que a uno. Es decir, que alcanzar a ese lejano que cada uno es para sí mismo, el dispositivo analítico va en esa orientación. ¿Ven que es más interesante que querer curar a alguien? Es un dispositivo para acercarse al más lejano. Es decir, a nosotros. Y después hay otra cosa que dice Nietzsche, que es que lo más oculto, lo que más se nos oculta a cada uno de nosotros, es medio de qué fin somos. Escuchen bien, lo que más se nos oculta es medio de qué fin somos. Entonces, retomando la noción de extimidad, te lo mezclé con Nietzsche, te hice una especie de ensalada, pero digo, me parece que esta cuestión del escritor argentino, la tradición, la posición éxtima, tiene mucho que ver con esta estructura del desconocimiento, donde, porque la extimidad se piensa habitualmente y con razón cuando se trabaja la cuestión del racismo, o cuando trabajás clínicamente la paranoia, donde el goce se localiza en el otro, en el semejante, es decir, el otro me quiere matar. No soy yo el que quiero matar a todo el mundo, no, es el otro que me quiere matar a mí. Entonces, hay una estimación del núcleo de goce insoportable en el cuerpo propio hacia la figura del semejante, una suerte de transferencia, de trasvasamiento. Entonces ahí te das cuenta que ahí se arma un gran problema porque vos después querés destruir a ese otro que es el portador de tu propio goce. Es decir, que vos querés destruir tu goce. Todos odiamos nuestro propio goce. ¿Por qué lo odiamos? ¿Por qué odiamos nuestro propio goce? Pregunta de examen del CAP. A ver. No se le van a preguntar en la facultad de esto. En la facultad se hacen preguntas muy interesantes, pero esta no se la van a hacer, creo. Todos odiamos nuestro propio goce porque atenta contra la imagen que tenemos de nosotros mismos. Que siempre es una imagen buena. ¿O acaso hay alguno acá que no se crea bueno? Acá todo el mundo se cree bueno. Y yo diría que son buenos. Buenas mandarinas son, pero, ¿no? Con todo cariño, nunca hay que tirarse contra una audiencia. Regla número 1 de la oratoria, jamás hablar mal de la audiencia. No, pero no estoy hablando mal de ustedes, digo, todos nos creemos buenos, todos tenemos una imagen de nosotros, nosotros grandes luchadores, a nosotros nos costó todo mucho, hemos trabajado inmensamente. Nunca decimos, che, sí, soy un hijo de puta. Y si lo decimos con todos los oropeles de la culpabilidad y nos azotamos, entonces ya está erotizada la cosa. Pero es muy raro que un día, digamos, nos cruzamos, ¿viste? Cuando vas caminando por el centro, vas caminando así y de pronto pasás por una vidriera y ves a alguien que dice, ¿quién es ese? Sos vos. Sos vos. Sos el más lejano. Sos el que nunca ves.
en los espejos de tu casa, pero está ahí, y sos vos. Y no tiene nada que ver con tus ideales, no tiene nada que ver con tu buen corazoncito de demócrata, amable y de borrego consumidor. No tiene nada que ver con eso. Sos bastante raro, bastante hostil y bastante peligroso, sobre todo para vos mismo. Bueno, esto es la cultura del inconsciente para mí. Dejar de creer que el mundo es redondo, esférico y está sostenido por 4 tortugas o por una estructura de titanio. Las cosas, como decía Oscar Mazzotta, se sostienen mal. Mal, muy mal, y a veces se caen. La pulsión es lo que se sostiene mal, dice Mazzotta. Bueno, no sé si te contesté, creo que te enredé más de lo que te contesté, pero... Gracias. Bueno, una más y hacemos el sorteo, ¿les parece? La última pregunta de la tarde. Adelante, Mónica. Claro, no estaba el narcisismo del ser, digamos, yo soy esto, yo soy aquello. Operaba en este arte de la distancia, entre centro y periferia. Ahí trabajaba, intervenía, abría donde se cerraba, ¿no? Inventaba salidas, inventaba textos. Por eso era una extraña influencia, ¿no? Por eso era una extraña influencia. Y este momento que pasamos recién, donde yo les decía esto de cultura del inconsciente, es no creer en el sujeto, se las resumo con una anécdota. La anécdota es peligrosa porque es muy peligrosa porque empieza la joda de Germán y yo, ¿viste? Todos tenemos nuestro Germán y yo. Y entonces cuando el tipo que habla de otro tipo empieza a hablar más de sí mismo que de ese otro tipo, es un plomazo, ¿no? Pero se los cuento, no para hablar de Germán y yo, sino para que vean hasta qué punto, en esto que dice, me lo hace acordar Mónica, que no había un ser del psicoanalista que vos entrabas y Germán te recibía con su saco y su corbata y te hacía pasar. No había una escena teatral de la cuestión. Recuerdo, esto lo cuento muy rápidamente para no irnos de tiempo, ir a hacer un control con él, un día de lluvia. Yo tenía a la 1 de la tarde, a la 1 menos 10 estaba enfrente de la casa en un toldito que llovía, digo, bueno, voy a esperar hasta la 1 en punto. A la 1 en punto le toco timbre, demora en salir, ¿no? Estaba solo, pero demora en salir, llovía a cántaros. Abre la puerta y me mira extrañado. No me dice que pase ni nada, me mira extrañado. Y yo le digo, ¡Piove, Domingo! Y me dice, pero estaba desde abajo, me dice, pero vos, ¿a qué hora tenías control? A la 1, Germán, son la 1. Ah, bueno, pasa. Como diciendo, ¿pero vos qué te crees? ¿Que porque vos venís a la 1 yo te voy a querer, que vamos a ser amigos, que va a estar todo bien? O sea, llegás a horario y ya te crees que sos el centro del universo. ¿Qué tienen que ver? A la 1. Ah, bueno, a la 1. Ah, llega a la 1 el señor. ¿Qué me importa a mí? Pasá, y me vas a mojar todo, no tenés paraguas, y qué sé yo, ¿no? Y a los 15 minutos era la gloria. Pero ese primer encuentro, que él lo teorizaba además, ¿no? Mónica, hemos conversado bastante de esto, él decía, la transferencia negativa tiene que estar de entrada, ¿no? Al revés de lo que hacen los psicólogos, ¿no? Con todo el cariño, yo soy psicólogo, digamos, pero y los psicoanalistas también a veces, ¿no? Esto que dice Pierre Bourdieu, que lo recordaba Germán también, la hipercorrección de las clases medias en ascenso, ¿no? Vamos a hablar en condicional, vamos a tratar a la gente suavemente, vamos a hacer cosas que se nos vaya el cliente, ¿no? Es decir, como más un protocolo de atención al cliente que una intervención. García dice no. Nada de hipercorrección política. Si no te bancás la discordia, tómatela. O sea, si la discordia va a ser la razón para que vos te vayas de acá y no vengas más porque vos querés un mundo pacífico, armónico y divertido, jodete. La discordia está. Bueno, vamos a sentarnos. Le estoy contando todo junto. O para decir, una vez me dice, ustedes sigan comiendo asaditos y tocando la guitarra que van a llegar lejos. Los rosarinos, ¿no? No, bueno, no, pero no es lo único que hacemos. Sí, bueno, pero juntarse con los amigos está bien, pero no se llega a nada, porque la política es juntarse con la gente que uno no se quiere juntar.
Me encanta esa definición mínima, porque él tenía también esas definiciones que las armaba él, ¿no? De muchas lecturas, pero sintetizaba, tenía un trabajo de condensación y desplazamiento, como gran lector que era, y te tiraba en una frase, la política es sentarse a conversar con gente con la que vos no te querés sentar. Ya está. Es un tratado de política ese. Práctica, ¿no? Bien. Estamos en tiempo, ¿no es cierto? ¿Estamos en tiempo, Fede? Perfecto. Yo les quiero agradecer muchísimo, antes de que se vayan. No se vayan, que viene el sorteo ahora. Hacemos el sorteo y nos vamos. Les voy a regalar 2 libros donados por el Juguete Rabioso Libros que tenemos acá. Pido un gran aplauso para Germán Armando y Blas Novillo, que está allá atrás. Gracias, Juguete Rabioso. Mendoza 784, El Templo, todos los libros habidos y por haber. Y si no encontrás el libro, vas a llevarte una buena conversación, y si no te llevas una buena conversación, te lo buscan al libro, pero siempre vas a encontrar algo mejor de lo que estabas esperando. En el Juguete Rabioso Libro, Mendoza 784, y seguía el loco todo, ¿eh? Vamos. Bueno, les voy a regalar 2 libros. Miren, les muestro rápidamente y hacemos el sorteo. Porque va a ser rapidito y terminamos en 3 minutos. 3 minutos estamos todos afuera, ¿eh? Esto es una belleza, se llama La virtud indicativa, psicoanálisis y literatura. Me pareció adecuado para la reunión de hoy porque justamente estábamos con Nanina. Bueno, psicoanálisis y literatura son ensayos. Ya vamos a ver en la próxima conferencia los distintos campos de intervención. Este es uno, psicoanálisis y literatura, la virtud indicativa, que es una expresión borgiana, la virtud de indicar dónde hay algo, ¿no? Freud hablaba del dedo. Si un dedo no nos dice por dónde está pasando algo, nunca vemos el avión surcando el cielo. Es decir, que la virtud indicativa es fundamental para entender dónde hay algo que vale la pena, ¿no? Ubicar. Así que este es un libro adorable, difícil de conseguir y hoy se lo van a llevar. Alguno de ustedes se lo va a llevar. Y después tengo este otro que también lo adoro. Adoro este libro. Adoro este libro. Palabras de ocasión, entrevistas a Germán García, hecho por César Massa, alguien de la Constelación García, de Córdoba. Son 50 años de entrevistas. Germán García era un entrevistado de lujo, era un tipo que tenía el arte de la respuesta y con este arte de la distancia y la disponibilidad, acá lo tienen absolutamente reflejado. Así que pensé esos 2 libros que tuvieran algo que ver con lo que habíamos hablado hoy para que sigan avanzando en la lectura y en el interés que les haya despertado. Espero que les haya despertado esta conferencia por este capital cultural argentino que es la constelación, la intervención, la incidencia de esta extraña influencia que fue, es y será Germán Leopoldo García. Millón de gracias, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a dividir en dos la sala y vamos a empezar por acá, por este lado, y vamos... ¿Cómo? ¿Pero qué problema hay? No, lo regalás. No, quedate, si sale, no. Vamos a regalar la virtud indicativa para este lado y para el otro lado para allá. Fíjense que abajo de la silla tienen que tener una virome pegada. Los que tengan una virome pegada, fíjense abajo de la silla. Para poder, ¡Vamos todavía! Acá salió. Y allá salió la otra. Venga, que pedimos por esto. Bueno. Gracias, Ángel. Gracias, muchas gracias. Vamos. Hasta la próxima, los espero.